Epílogo. El retorno del mensajero. Atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartemos el uno del otro. Génesis 31,49. La verdad es que hace tiempo que vigilábamos los movimientos de Sulaimán y el resto de los halcones, pero no habíamos encontrado la manera de pillarlos con las manos en la masa. Por eso decidimos tenderles una trampa. La muchacha rubia sostenía cuidadosamente la copa con las dos manos. Con cara de infinita alegría, bebió un sorbo de chocolate caliente. Por el aspecto parecía más o menos de la misma edad que John. Nadie habría dicho que aquella cara ingenua era la de Mirka Fortuna, duquesa de Moldova, presidenta del Consejo Secreto y la más importante miembro de la aristocracia imperial. Y aunque alguien lo hubiera dicho, nadie le habría creído. Pensé que, si actuaban, sería cuando regresarais vosotros, así que preparamos todos nuestros recursos por todo el imperio y nos dispusimos a esperaros. El resto de la historia ya lo sabéis, ya veo. Pero, abuela, ¿cómo se os ocurrió utilizarme como señuelo a mí, vuestro propio nieto? Preguntó John, extrañado ante la explicación, por otra parte muy razonable. Mirando a su abuela, sentada en el sillón junto a la ventana, se quejó con amargura. Todo el plan estaba diseñado para implicarme a mí, pero no te lo estoy diciendo. ¿Cuándo te has vuelto así de duro de mollera? John, ¿crees que tienes derecho a quejarte a tu propia abuela? ¿Tienes alguna reclamación respecto al plan que tanto nos ha costado llevar a cabo? Mirka hablaba con un tono tranquilo y nada agresivo, pero John palideció de repente. ¿Qué? ¿Quejarme? No, no, en absoluto. No tengo ninguna queja. Uy, qué pena. Si me hubieras contestado, te podría haber pegado un buen rapapolvo. Al ver cómo su nieto bajaba la cabeza entre sudores fríos, Mirka apretó los labios. Más que la más importante de los nobles imperiales, parecía una joven que se estuviera divirtiendo haciendo rabiar a su ingenuo hermanito. Desde una esquina de la habitación, un grupo de personas observaba su diálogo. ¿Acaso creerá la duquesa que no le está amonestando lo suficiente? En efecto, si se enojara de verdad no le toleraría una disculpa así. Quienes así hablaban, en voz baja, eran Astaroth y Baibars, que habían sido convocados al palacio. No dejar de azuzar al conde de Memphis hasta que acabe todo el proceso, esa había sido la misión del capitán de la guardia. Como ya estaba liberado de sus obligaciones, Baibars pudo añadir con voz cálida. Eso no es más que una expresión de cariño por parte de la duquesa. Incluso yo, que se supone que soy el intrépido capitán de la guardia, siento un miedo terrible cada vez que me llama la presidenta del Consejo Secreto. Mejor que os vayáis haciendo a la idea, marquesa de Kiev, si es que vais a hablar con ella, señor Baibars. Ante la voz irónica, a Baibars se le heló el gesto. Ante el capitán de los jenízaros había aparecido de improviso la mirada sonriente de Mirka. Baibars no habría puesto tal cara de terror aunque le hubieran anunciado su propia sentencia de muerte. Felicidades por tu trabajo y el de la guardia. Su Majestad está muy contenta con vosotros. Es un honor servir a Su Majestad Imperial. Respondió el gigante negro con la cara tensa, como si le hubieran puesto un cuchillo en el cuello, y la frente perlada de sudor. Os merecéis de sobra las felicitaciones. Como recompensa por vuestros éxitos, dejaré de encargar tantas misiones a los jenízaros. Si os resulta tan molesto venir a verme, en vez de eso, dijo Mirka, poniéndose las manos de forma sugerente en la barbilla, os encargaré todas las misiones directamente a vos, señor Baibars. Jijiji. A partir de ahora nos veremos cada día. Veo que estáis tan contento como yo de saber la noticia. Ante la cara de desesperación del capitán de la guardia, la presidenta del Consejo Secreto rió como una campanilla. Observando la conversación, Astaroth y John intercambiaron una mirada y suspiraron. Justo entonces, se abrió la puerta y una muchacha asomó la cabeza. Disculpad. Ya he acabado de preparar el equipaje. Vestida de vasallo, Esther los miraba cargada de bultos. Venía a despedirme y a daros las gracias por todo. Ya te vas, Esther. Sin hacer caso de la mirada cómplice de su abuela, John se levantó de un salto. El barco que debía llevarse a Esther y a su acompañante de la capital estaba programado para la puesta de sol de aquel día. Todavía no es la hora. ¿Por qué no te quedas con nosotros un poco más? Es que el padre Nitroad me está esperando en el barco. Pensando que sería mejor salir con tiempo, respondió sonriendo la muchacha pelirroja. Exceptuando las vendas que le cubrían el hombro, no mostraba ninguna señal de lo que había sufrido en el palacio. La joven tirana se había recuperado por completo en solo una semana. Muchas gracias por todo, Excelencia. Asintió torpemente John ante aquel agradecimiento tan formal. Ya sabía que tenía que llegar aquel momento. Durante toda la semana, desde mucho antes, incluso, sabía que tenía que llegar. Imaginando una y otra la escena,
Había intentado pensar alguna manera ingeniosa de despedirse, pero a la hora de la verdad no fue capaz de pronunciar ninguna de las frases que había ideado. Esther, sí. La muchacha se giró, extrañada, hacia el joven ruborizado. Desde la ventana se podía ver el buque con las velas desplegadas que la esperaba en el muelle. La luz del crepúsculo eterno proyectaba sobre la cubierta la sombra de un joven alto de cabellos canosos que miraba hacia el sur. Bueno, pues me pondré en marcha, respondió finalmente Esther, al ver que el muchacho se había quedado plantado en silencio. Os deseo lo mejor, Excelencia. Esther ya se había girado y había echado a andar. En el hombro derecho se podía ver que la herida que había sufrido protegiendo a Ion aún no se había curado del todo. Ion levantó el brazo en vano hacia ella. Sin embargo, sus dedos se quedaron inertes en el aire, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Dijera lo que dijera, nada podía evitar que terminara aquello, tan efímero como la espuma del mar. La diferencia entre Masusla y Tyrannus era insalvable. Además él era un aristócrata imperial y ella una monja del Vaticano, su enemigo declarado. Era imposible superar esa barrera. No había otro remedio que despedirse en silencio. Si queréis decir algo, será mejor que lo hagáis ahora, conde de Memphis. Mientras veía cómo se alejaba la muchacha, una mano se le posó a Ion en el hombro. Al girarse, se encontró con una cabellera blanca y unos ojos ambarinos que lo observaban. Ella envejecerá muy deprisa. Envejecerá y morirá. Nada os asegura que podáis volver a veros en el futuro. Pero, es que, Ion sacudió la cabeza, como si hubiera bebido veneno. Pensar en eso le hacía dudar aún más sobre qué decir. ¿Cuáles eran las palabras apropiadas para despedirse de alguien a quien no volvería a ver jamás? Simplemente decid lo que pensáis, conde, le espetó Astaroth con el tono frío de siempre, aunque en los ojos le brillaba una luz amable, como de hermana mayor que intentara animar a su hermano. Decidle todo lo que sentís. ¿Acaso hay otra opción? El muchacho levantó el rostro y, después de asentir con decisión hacia los ojos ambarinos que le observaban, salió corriendo de la habitación. La figura que buscaba ya había desaparecido por el pasillo y estaba saliendo por la puerta, hacia el exterior. Esther. La luz dorada recortaba la silueta de la muchacha, que se había detenido en el umbral ante la voz que la llamaba. Volveremos a vernos, Esther. Algún día volveremos a vernos, te lo prometo. Una sonrisa brilló en el rostro blanco de la muchacha pelirroja. El viento está calmado. En el crepúsculo eterno, el aire brillaba con un tono entre rojizo y dorado. Las dos lunas brillaban inmóviles en el cielo meridional, como los ojos de un dios. No había nadie que no sintiera encogérsele el corazón al mirarlas. Sin embargo, el joven que observaba los deformes satélites no mostraba ninguna señal de miedo. Más bien, la mirada del color de un lago invernal parecía teñida de nostalgia. «Abel, ¿no quieres quedarte?», dijo en voz baja una niña morena sentada en la cubierta como si hablara consigo misma. «Todo sería más fácil para mí si tuviera a mi hermano conmigo. Si vuelve a pasar algo así, me daría miedo estar sola. ¿No quieres que volvamos a vivir como buenos hermanos? Aquí hay muchos como nosotros. ¿Por qué no te quedas?». La voz de Cés era absolutamente seria. Incluso parecía torpe, de tan sincera que sonaba. Pero el joven no cambió de expresión, como si todo fuera en vano. «Yo soy un pecador», dijo como si viera su culpa ante sus propios ojos. «No puedo quedarme aquí. Pero, ¿sabes cuántos siglos han pasado desde aquello?», gritó la niña, airada, golpeando la cubierta. 9 siglos. 9 siglos. Ya es suficiente. Ya has expiado lo suficiente tu delito. Seguro que ya te ha perdonado. Nadie te acusa de nada, yo no me lo perdono. El mar reflejaba, como un espejo, la luz crepuscular. Sin embargo, la mirada de Abel parecía haber acumulado toda la oscuridad del mundo. «No importa quién me absuelva, o quién me tienda la mano. Yo no me lo perdono». Los ojos del joven parecían rechazar cualquier ayuda. A su lado, Cés lanzó un profundo suspiro. Los labios le temblaron un momento, como si no estuviera aún resignada, pero al final bajó los hombros, como rendida. «¿Qué cabezota que eres?». Cés sacudió la cabeza, como si se diera por vencida, aunque en los ojos conservaba aún una luz llena de energía, y dijo, para sí misma: «Bueno, da lo mismo. Tampoco me va mal que mi hermanito esté allí. No insistiré más en que te quedes, ¿no mal?». Abel levantó la mirada ante aquellas extrañas palabras. Mirando por primera vez a la niña, le preguntó, extrañado: «¿Por qué dices que no te va mal que esté allí, Cés?». Cés le aguantó la mirada interrogante durante unos segundos y le respondió con un tono inesperadamente sombrío: «Él sigue vivo. Hace un año lo comprobé con mis propios ojos». Al decir él, a Cés se le torció el rostro de odio y miedo.
Era una expresión que solo podría poner alguien que hubiera visto algo verdaderamente terrible. Pero en comparación con la cara de Abel, casi podría decirse que estaba calmada. Él sigue vivo, dijo Abel con voz ronca, pero clara. Su voz era serena en apariencia, pero se podía apreciar que en el fondo flotaba algo parecido a la locura. Intentando con desesperación mantener la calma, Abel repitió: 01. Sigue vivo. Sí, y sigue con el mismo aspecto entonces. ¿Qué era lo que hacía que la voz desestemblara de aquella manera? Algo le daba miedo a la más noble de todos los Masusla, la soberana del imperio de la humanidad verdadera durante 8 siglos. Supongo que se habrá ido recuperando durante todos estos siglos. Tú y yo no podríamos haberlo logrado, pero él sí se ha fusionado por completo con ellos. Quizá hemos sido demasiado inocentes. Sea como sea, ellos no son de este mundo. Lanzarlos al espacio exterior no fue suficiente. Tendríamos que haber sido más duros, susurró Cés al mismo tiempo que levantaba la mirada. Por el muelle venía caminando un grupo. Una muchacha pelirroja acompañada de un joven. Un poco separados de ellos, lo seguían una hermosa y alta mujer, un gigante negro y una joven de cabellos dorados. Al darse cuenta de su aparición, Cés se giró hacia Abel. Ya faltaba poco para zarpar. ¿Pronto tendrían que despedirse? ¿Cuándo volverían a verse? ¿El siglo siguiente? ¿O el otro? ¿Cuáles son tus planes, hermano?, preguntó con seriedad la niña, mientras el viento le desordenaba la morena cabellera. ¿Volverás allí y qué piensas hacer? El joven respondió: voy a destruirle. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.